Buenas tardes, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, bienvenidos nueva cuenta. Buenas tardes, buenos días todavía, perdón. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo que quiera compartir con el grupo? No muestro. Ok, gracias. Vamos entonces a iniciar. Vamos a retomar lo que vimos en la sesión pasada para darle entrada a lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a recordar que estamos hablando del tema de electrodinámica y que pues, la electrodinámica se refiere al estudio del movimiento de los electrones de forma continua. El movimiento continuo de electrones, eso establece una corriente eléctrica, un flujo continuo de electrones, y entonces estábamos viendo que pues cuando tenemos estos elementos conectados entre sí, una fuente de energía, una fuente de voltaje conectada a un resistor por medio de unos conductores eléctricos, eso se constituye en un circuito eléctrico y que eh, los parámetros eléctricos que intervienen en este circuito son el voltaje que produce esta fuente o la diferencia de potencial que produce esta fuente, la resistencia que está conectada como una carga o como un elemento que puede aprovechar la energía que genera esta fuente y una corriente eléctrica que es pues el flujo de electrones que se establece de manera permanente mientras estén conectados estos dos elementos y desde luego a través de estos conductores eléctricos. Y entonces existe una relación, a una ecuación que nos relaciona estos tres parámetros, el voltaje, la corriente y la resistencia. Esa ecuación es la ecuación de la ley de Ohm, que nos dice que la corriente en un circuito eléctrico de este tipo, la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Esto quiere decir que si nosotros aumentamos el voltaje en este circuito, la corriente debe de aumentar. Si nosotros lo disminuimos, entonces la corriente va a disminuir porque es directamente proporcional. Y por el contrario, es inversamente proporcional a la resistencia, de tal manera que si nosotros reducimos la resistencia de este circuito, pues la corriente va a aumentar. Y si aumentamos la resistencia en este circuito, la corriente va a disminuir. Eso significa directamente e inversamente proporcional. Y entonces en este circuito nosotros pudimos determinar precisamente esa intensidad de corriente eléctrica
Y una vez que determinamos esa intensidad de corriente eléctrica, calculamos también la potencia del circuito, simplemente con el producto del voltaje de este circuito por la corriente que previamente habíamos calculado. Y una vez que establecimos esta primera ecuación, vimos que podíamos calcular también esta potencia con otras dos ecuaciones, simplemente sustituyendo cada uno de sus términos por el correspondiente de acuerdo con la ley de Ohm. Entonces, otra forma de calcular la potencia es haciendo el cuadrado de la corriente multiplicado por la resistencia. Y una tercera forma es dividiendo el cuadrado del voltaje entre la resistencia, es una tercera forma de encontrar la potencia. ¿Cuándo vamos a utilizar cada una de ellas? Pues dependiendo de los datos que tengamos, podremos utilizar cualquier para obtener la potencia, ya que todas nos dan el mismo resultado. Si alguien quiere participar, muchachos, con gusto, activen su micrófono y háganlo. Si no, manténganlo inhibido, por favor. Muchachos, entonces igual, después de calcular la potencia, calculamos la energía, simplemente el producto de la potencia por el tiempo. En el caso de esta energía, si expresamos la potencia en watts, que es lo que normalmente obtenemos al multiplicar volts por amperes, una potencia en watts, eso es, y multiplicamos por el tiempo expresado en segundos, entonces podemos obtener una energía eléctrica expresada en watts por segundo, o también eso significa joules. Y si tenemos una energía en joules, pues esa es la unidad normal o natural de la energía. Pero eventualmente, como en el caso de estos ejercicios que hicimos, teníamos necesidad de expresar esta energía en kilowatt hora. La joules es watts por segundo, entonces tuvimos que hacer la conversión de esos watts por segundo a kilowatts hora, porque pues el objetivo era determinar un costo de la energía si manteníamos este circuito funcionando un cierto tiempo, y la forma en que podemos hacer eso es multiplicando por este factor, que es el costo por kilowatt hora que el suministrador de energía nos cobra. Entonces, si hacemos el producto de la energía expresada en kilowatts hora por el costo por kilowatt hora que me da el suministrador, entonces puedo obtener el costo o la cantidad de dinero que me cuesta mantener funcionando este circuito. Entonces, eso fue lo que hicimos en este ejercicio, y fue lo mismo que hicimos exactamente en el siguiente, con otros datos, pero el proceso fue exactamente el mismo. Calculamos el costo de la energía para este caso en el que teníamos una plancha eléctrica de una resistencia de 12 ohms colocada a una fuente de 120 volts y la hacemos funcionar durante 4 horas. Entonces, ese es el proceso fue exactamente el mismo, encontrar la energía eléctrica en watts por segundo y después expresarla en kilowatts hora para poder aplicar la tarifa del suministrador y entonces encontrar el valor del costo de la energía. Y también por aquí hicimos mención de que la ley de Joule me refiere al calor que genera un circuito eléctrico, y veíamos que de acuerdo con la expresión de la ley de Joule, el calor generado en un circuito eléctrico corresponde al producto del cuadrado de la corriente por el valor de la resistencia del circuito, por el tiempo total que esté en funcionamiento ese circuito, y entonces resulta que ese calor, de acuerdo con la ley de Joule, es exactamente igual a la energía que consume o que disipa este circuito, es decir, la energía, el calor que transforma esta plancha para poder ser útil en el planchado de la ropa. Y hasta aquí nos quedamos con el ejercicio de las sesiones pasadas, muchachos. Hasta aquí, antes de pasar a lo que sigue, ¿alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo que quieran agregar? Una,
No, profe. Bien, todos estos conceptos se van a aplicar de manera similar a lo que vamos a ver a continuación, porque resulta que pues aquí tenemos un solo aparato que tiene internamente una resistencia, un resistor integrado, que se utiliza precisamente para este fin, para generar calor, para planchar unas prendas de ropa. Pero pudiera ser que tuviéramos otras aplicaciones diferentes en las cuales, pues para lograr la resistencia que necesitamos, pues necesitamos no solamente un resistor, sino tener varios resistores interconectados, como es este caso, en el cual tenemos pues 3 resistores interconectados en un circuito serie. Entiendo que ustedes ya saben lo que es un circuito serie, ya han llevado una materia que se llama electrotecnia, y prácticamente ya han estudiado estos circuitos de resistores. Entonces vamos a repasarlo solamente, porque pues ustedes ya tienen las bases de estos circuitos. Pero vamos a recordar, muchachos, que, por ejemplo, si tenemos aquí 3 resistores conectados de esta manera, pues identificamos que esta es una conexión serie. Tenemos un resistor 1, un resistor 2 y un resistor 3. La forma de identificar que esta es una conexión serie, pues es, pueden ver varias. Una de ellas es decir que solamente existe una trayectoria para recorrer el circuito. O sea, solamente podemos recorrer el circuito si fuéramos desde un borne de la batería o lo que sea esa fuente que esté allí suministrando energía, para ir de un borne a otro borne de esta batería, hay solamente una trayectoria, que es esta. Es una trayectoria única y esa es una característica del circuito serie. La otra que podríamos mencionar es que pues cada elemento del circuito, en este caso cada resistencia, está conectada una a continuación del otro, y eso forma nuevamente una sola trayectoria, un solo camino para recorrer el circuito, y que es precisamente lo que ocurre porque cuando nosotros aplicamos un voltaje en este circuito, vamos a llamarle un voltaje total lo que aplicamos a este circuito, y está conectado estas resistencias por medio de estos conductores que en color rojo, resulta que lo que se genera es aquí una corriente total del circuito. Esta es la que proporciona la fuente. Y esta corriente total, bueno, va a ir recorriendo el circuito de tal manera que cuando pasa aquí por el resistor 1, pues va a recibir el nombre del resistor por el que pasa, es decir, aquí vamos a tener una corriente 1, y va a seguir circulando a través del circuito, y va a pasar aquí por el resistor 2, y va a tomar el nombre del resistor 2, del resistor que está, por el que está pasando, va a ser la corriente 2, y va a pasar por aquí, por el resistor 3, y en este momento va a tomar el nombre del resistor por el cual está atravesando, pero al final va a regresar acá hacia la fuente como una corriente total. Entonces, muchachos, si observamos este comportamiento de la corriente así nombrado, ¿cuál será la relación entre la corriente total en este circuito y la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3? O sea, la corriente en cada resistor. ¿Cómo serán esas corrientes? De acuerdo con esto. ¿Alguna idea? Iguales. Iguales, muy bien. Si observamos, pues no hay manera de que haya una corriente diferente, porque la corriente que está saliendo de la fuente, pues es la misma que va a pasar por el resistor 1 y por el resistor 2 y por el resistor 3. Entonces, esa es una buena observación. La corriente en este tipo de circuitos, la corriente total, va a ser exactamente igual a la corriente que hay en el primer elemento, en el primer resistor. Va a ser la misma corriente que hay en el segundo, y va a ser la misma corriente que hay en el tercero. Entonces las corrientes son iguales. Esa es una característica del circuito serie de resistores. Por otra parte, resulta que vamos a hacer vamos a pensar en que este puntero es un electrón que está saliendo de esta fuente y está recorriendo el circuito, de tal manera que lo primero que encuentra es un conductor que le permite pasar fácilmente, porque esa es la característica de los conductores, permiten pasar los electrones a través de ellos,
pero llega a este punto donde encuentra una primera resistencia, un primer resistor, entonces aquí tiene pues que empezar a subir y bajar estos quiebres del circuito, que de alguna manera son una cierta oposición a que pase este electrón, y una vez que pasa eso, pues se encuentra a través de un conductor. Entonces fluye libremente a través de este conductor, pero resulta que encuentra después un segundo resistor y otra vez tiene aquí que pasar una cierta serie de obstáculos para seguir avanzando en el circuito. Bueno, una vez que los ha pasado, encuentra nuevamente otro conductor que lo deja pasar libremente, hasta que encuentra una tercera resistencia, una tercera oposición a su paso, y bueno, termina de pasar por ese resistor y pues se integra a través de este conductor a la fuente, al lado positivo de la fuente. Entonces lo que hizo este electrón que estuvo circulando a través de estos tres resistores es encontrar pues en 3 puntos diferentes oposición a su movimiento para regresar a la fuente, que es de donde proviene. Y entonces, ¿qué idea me da eso en cuanto a la resistencia? La resistencia total de este circuito con respecto a estas resistencias individuales. ¿Cómo será la resistencia total de este circuito en función de las resistencias individuales? ¿Alguien se acuerda o tiene una idea? ¿Cómo es la resistencia total en un circuito serie con relación a sus resistencias individuales interconectadas? Es la suma de las resistencias. Muy bien, Rodrigo, gracias. Efectivamente es la suma de las resistencias, es decir, la resistencia total de un circuito serie es mayor que las resistencias individuales. Propiamente, la resistencia en un circuito serie es la suma de todas las resistencias conectadas en ese circuito. Entonces, en este caso, que son 3, pues será la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Esa sería de esa manera podríamos obtener la resistencia total de este circuito. Y bueno, a la hora de que sumamos todas, pues necesariamente la resistencia total del circuito va a ser mayor que cada una de ellas. Obviamente va a ser la suma de todas ellas, la resistencia total en el circuito. Entonces ya tenemos aquí 2 comportamientos identificados para el caso de la resistencia y de la corriente en el circuito. Pero nos hace falta en la cuestión del voltaje. Sabemos que estamos aplicando un voltaje total por medio de esta fuente, pero resulta que para mantener circulando esta corriente a través de las resistencias, necesita que en estos bornes de en estos bornes de la resistencia se mantenga una diferencia de potencial, de tal suerte que se pueda mantener circulando esta corriente 1 aquí. De igual manera, para que se mantenga circulando esta corriente aquí, esta corriente 2, debe de haber una diferencia de potencial, un voltaje 2, en las terminales de esta resistencia 2. Y para que esta corriente se mantenga fluyendo, esta corriente 3 se mantenga fluyendo, también debe de haber una diferencia de potencial, un voltaje 3 entre los terminales de este resistor 3. Y mediante eso, pues es posible mantener fluyendo esta corriente hasta que regrese a la fuente. En otros términos, diríamos que el voltaje que aplica la fuente se distribuye o se reparte equitativamente. Equitativamente no quiere decir igual, sino más bien proporcionalmente entre estos resistores, de tal manera que pues entre cada terminal de resistores existe un voltaje, un potencial eléctrico, una diferencia de potencial eléctrico que es la que permite que esa corriente siga fluyendo a través de este circuito. Y entonces les pregunto, muchachos, si recuerdan, si saben, seguramente saben, se acuerdan, y si acuerdan cuál es la relación entre el voltaje total de un circuito serie y los voltajes individuales. ¿Alguien se acuerda, muchachos? ¿Cómo es el voltaje total? ¿O cómo son los voltajes individuales con respecto al voltaje total? ¿Qué relación existe entre ellos? El voltaje total es la suma del voltaje 1 más, bueno, de todos los voltajes, ¿no?
Así es, gracias, Amaro. Bruno, perdón, gracias, Bruno. Efectivamente, en este tipo de circuitos, el circuito serie, el voltaje total va a resultar de la suma de los diferentes voltajes. En este caso, los tres que tenemos. El voltaje 1, que es el que aparece en las terminales del resistor 1, más el voltaje 2, que es el que aparece en las terminales del resistor 2, más el voltaje 3, que es el que aparece en las terminales del resistor 3. Si sumamos esos tres voltajes, como resultado vamos a tener el voltaje total. Otra forma de verlo, de expresarlo, es decir que el voltaje total se va a dividir o se va a repartir proporcionalmente entre los tres resistores. En cada resistor va a haber un cierto voltaje que va a ser proporcional a su resistencia o a lo que corresponda a su resistencia con respecto a la resistencia total. Ahorita vamos a ver en el ejemplo esa proporcionalidad. Bien, entonces aquí ya están explícitas las tres relaciones entre los parámetros de resistencia, corriente y voltaje en un circuito de este tipo. Estas tres ecuaciones me permiten identificar cuál es la relación entre sus parámetros principales. Las decía yo, la resistencia, la corriente y el voltaje. Y esas son para estos circuitos de tres elementos, pero si quisiéramos hacerlas generales para cualquier cantidad de elementos en el circuito, podríamos generalizar estas expresiones matemáticas de esta manera. Podríamos decir que en el caso de un circuito serie, la resistencia total del circuito, pues la podemos identificar como la sumatoria o la suma de todas las resistencias individuales. Desde la resistencia individual número 1, desde la primera resistencia, hasta la resistencia número n. Es decir, si yo sumo la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia, todas las que haya, hasta la resistencia n, entonces como resultado voy a obtener la resistencia total del circuito. Y eso es lo que me dice esa expresión matemática, es solamente una forma de escribir, de generalizar este resultado. De la misma manera podemos generalizar el resultado de las corrientes diciendo que la corriente total del circuito serie va a ser igual a la corriente que pase por el primer resistor, va a ser igual a la corriente que pase por el segundo resistor, y va a ser igual a la corriente que pase por cualquier otro resistor que esté interconectado ahí, hasta la corriente del último resistor. Todas van a ser iguales. Y entonces esto ya me representa cualquier cantidad de resistores, pues en cualquier cantidad de resistores que estén conectados directamente o puramente en serie, ese va a ser el comportamiento de sus corrientes. Todas las corrientes van a ser exactamente iguales. Y por último, en relación a los voltajes, pues pasa algo similar con la resistencia. El voltaje total de un circuito serie va a ser igual a la sumatoria de los voltajes individuales, a la suma de los voltajes individuales, desde el primer voltaje hasta el último, que es el voltaje N. Entonces, esto va a ser igual al voltaje en el resistor 1, más el voltaje en el resistor 2, más el voltaje en el resistor 3 o 4, 5, 6, los que haya, hasta el último voltaje en la resistencia N. Si sumamos todos esos voltajes, como resultado vamos a obtener el voltaje total. Y bueno, ahí están generalizadas estas expresiones matemáticas. Vamos solamente a resaltarlas diciendo que estas primeras de la izquierda fueron de la derecha en rojo. Son las expresiones generales para el comportamiento de la resistencia, la corriente y el voltaje en un circuito serie, y estas de la izquierda pues son específicas para este circuito de tres resistores. Pero bueno, pues provienen de la general que está más a la derecha. Y estas propiamente en este caso de tres resistores me van a permitir pues resolver el circuito. Solamente tengo que recordar también que en este caso sigue aplicando la ley de Ohm. Es decir,
Sigue aplicando la relación entre la corriente, el voltaje y la resistencia. La corriente sigue siendo proporcional al voltaje directamente e inversamente proporcional a la resistencia. Para cualquier elemento del circuito, de forma individual o de forma grupal. Esto es, la ley de Ohm aplica en cualquier elemento del circuito de forma individual o de forma general. Entonces, esta ley de Ohm sigue aplicando y desde luego también siguen aplicando las ecuaciones para calcular la potencia, la energía, incluso el calor. Pero, pues lo principal, las partes más importantes están aquí señaladas en esta lámina. Entonces, muchachos, estas son las ecuaciones que vamos a utilizar para calcular, para resolver un circuito puramente serie de resistores. Nos decían en el chat que al voltaje total la suma de los voltajes. Ok. Entonces, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario con respecto a esto? No, maestro, ninguna. ¿No? Una, profe. Sí. Gracias. Entonces, si no hay duda, vamos a ponerlo en práctica, resolviendo un ejercicio de este tipo de circuito. En la siguiente lámina tengo el mismo circuito con 3 resistores. Vamos a ponerle valores para que podamos resolverlo. Porque se trata que en este circuito, que está alimentado con una fuente de voltaje, una diferencia de potencial aquí, vamos a darle un valor sencillo para simplificar los cálculos. Vamos a decir que tenga 100 volts. En la fuente que aplicamos 100 volts y que acá tenemos, por ejemplo, una primera resistencia, una resistencia 1 de 100 ohms. Y luego tenemos una resistencia 2 de 100 ohms también. Finalmente una resistencia R3 de 100 ohms también. De tal manera que, pues para este circuito, una vez que se interconectan estos 3 elementos, esos 3 resistores, por medio de conductores eléctricos que son estas líneas rojas, y a esta fuente, resulta que entonces se genera o se produce aquí una corriente total que va a recorrer este circuito. Y esta corriente total, bueno, cuando pasa por esta resistencia, la podemos identificar como la corriente 1. Cuando pasa por esta resistencia, la podemos identificar por la corriente 2, como la corriente 2. Y cuando pasa por esta resistencia, pues la podemos identificar como la corriente 3. Y bueno, ya cuando va a regresar a la fuente, pues la podemos identificar como la corriente total del circuito. Entonces, con respecto a lo que habíamos visto antes, también vamos a tener la necesidad de determinar para este circuito cuáles son los voltajes individuales en cada resistor, es decir, qué voltaje aparece entre los terminales del resistor 1. Aquí vamos a tener que determinar el voltaje 1. ¿Cuál es el voltaje que aparece entre los terminales del resistor 2? Aquí, entre estos 2 puntos, vamos a tener que determinar el voltaje 2. De la misma manera vamos a tener que determinar cuál es el voltaje que aparece entre los terminales del resistor 3. Aquí tendremos el voltaje 3. Entonces, todas esas son incógnitas que vamos a tener que resolver porque en este circuito vamos a tener que determinar cuánto vale la resistencia total del circuito, cuánto vale la corriente total del circuito, cuánto valen las corrientes individuales, es decir, la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Y también cuánto valen los voltajes individuales en este circuito, es decir, cuánto vale el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. Muchachos, todo eso hay que encontrar. La pregunta es, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el valor que podemos calcular primeramente para empezar a resolver este circuito? ¿Cuál les gusta? ¿Cuál consideran que sería bueno calcular en este momento? El de La la resistencia total. La resistencia total, muy bien. Y si recordamos que este es un circuito serie,
Y necesitamos calcular la resistencia total, la que va a ser igual a esta resistencia total. La suma de la resistencia. Dividir a la suma de las resistencias, gracias Alondra. Entonces tendremos que sumar la resistencia, en este caso que son 3 nada más, la resistencia 1, más la resistencia 2, más la resistencia 3. Y recuerda que efectivamente en este circuito o serie la resistencia total va a ser mayor que las resistencias individuales. Obviamente va a ser la suma de todas las resistencias conectadas en este circuito. Y si sustituimos sus valores aquí, vamos a obtener la resistencia total. Entonces son 100 ohms el valor de la resistencia 1, más 200 ohms, que es el valor de la resistencia 2, más otros 200 ohms, que es el valor de la resistencia 3. Entonces, en conjunto, este circuito va a tener una resistencia de 500 ohms, ¿no? 500 ohms. Ese es el valor de mi resistencia total, más que mi resistencia, más bien de la resistencia total de este circuito. Ese valor ya lo puedo poner aquí. ¿No eran 300, maestro? ¿Cuánto, perdón? 300. Sí, sí, nada más que me equivoqué. Dije, no sé si dije o nada más escribí mal. La resistencia 2 es de 200 ohms. La resistencia 3 también es de 200. Ok, gracias. Sí, aquí no sé si los puse, nada más los puse mal o lo dije mal también. Pero la idea es esta, ¿no? El primer resistor tiene un valor de 100 ohms y el segundo y el tercero tienen valores de 200 ohms. Por eso cuando sustituye aquí, puse estos valores de 200 ohms. Esa es la idea. Entonces aquí tenemos 500 ohms como resistencia total. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Ok, gracias. Entonces vemos aquí precisamente que estos 500 ohms son mayor que cualquiera de los tres valores de resistencia conectados. El mayor es de 200 y la resistencia total del circuito es de 500. Eso cumple con la primera condición de este circuito serie, que la resistencia total del circuito es mayor que cada una de las resistencias conectadas en el circuito. Propiamente la suma de las tres resistencias, en este caso, que están conectadas en el circuito. Y bueno, ya que tenemos la corriente, la resistencia total, ¿qué procedería para seguir resolviendo? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué podríamos calcular a continuación? ¿Alguien me sugiere qué podemos calcular a continuación? De todo eso que vamos a calcular, ¿qué podemos calcular a continuación? Tal vez el voltaje. El voltaje, por ejemplo, para el voltaje, tengo dos. ¿Cuál voltaje? La corriente. Por ejemplo, para el voltaje, como me dijeron ahorita, para el voltaje yo necesitaría Sumar todos los voltajes para tener el voltaje total. Ajá, pero por ejemplo, para calcular el voltaje individual, por ejemplo, para calcular el voltaje 1, yo necesitaría ahorita la resistencia, ¿cómo calculo el voltaje? Para empezar, aquí es igual el voltaje. Intensidad del 1 sobre resistencia 1, ¿no? ¿Sobre o por? Por. Por, ¿no? Entonces sería la intensidad 1 por la resistencia 1. Pero en este momento todavía no sé cuánto vale la intensidad 1. Entonces no podría calcular en este momento los voltajes. Necesito hacer un paso previo, que es calcular las intensidades de corriente. ¿Sí o no? Entonces no podría calcular ahorita los voltajes porque no conozco todavía cuánto vale la corriente 1, ni la 2, ni la 3. Es más, no conozco ni cuánto vale la corriente total. Entonces lo primero que tendría que hacer es calcular las corrientes 1, 2 y 3. Pero ¿cómo son las corrientes 1, 2 y 3 con respecto a la total? ¿Iguales? Son iguales. Entonces lo que seguiría es que tendríamos que calcular cuánto vale la corriente total de este circuito. Y eso ya lo podemos hacer porque sabemos cuánto vale el voltaje total y acabamos de calcular cuánto vale la resistencia total, porque esta corriente total, que va a ser igual de acuerdo con la ley de Ohm,
El voltaje entre la resistencia total. Ajá, el voltaje total entre la resistencia total. El voltaje total que aplicamos a este circuito es de 100 volts. La resistencia total de este circuito es la que acabamos de calcular aquí arriba en 500 ohms. Y entonces con eso podemos calcular sin ningún problema la corriente total del circuito, que son, ¿cuánto es? 0.2. 0.2 de unidades. Amperes o amperios. 0.2 amperes. Esta es mi corriente total del circuito. Y bueno, ¿qué hago entonces para determinar las corrientes individuales? La 1, la 2 y la 3. ¿Cómo son las corrientes individuales 1, 2 y 3 con respecto a esta corriente total? Iguales a la total. Todas son Son iguales. iguales. Ajá, entonces, para tener una certeza, lo que digo en este momento, sin hacer ninguna operación, incluso puedo decir que la corriente 1, bueno, que la corriente total es exactamente igual a la corriente 1, y es exactamente igual a la corriente 2, y es exactamente igual a la corriente 3, porque, pues como están en un circuito serie, pues se cumple esta igualdad, y entonces todas son iguales a 0.2 amperes. Y ahora sí, ahora que ya sé cuánto vale la corriente 1, 2 y 3, ahora sí puedo calcular cuánto vale el voltaje 1, 2 y 3, sustituyendo pues, sus valores en esta ecuación. Por ejemplo, para el voltaje 1 puedo decir que es la corriente 1, que dijimos que es de 0.2 amperes, igual a la 2, a la 3 y a la total, multiplicada por la resistencia 1, que son 100 ohms. Y eso me va a dar el voltaje 1. En este caso va a ser ¿de cuánto? 20. De 20 volts. Es el voltaje 1. Y así me puedo ir para calcular el voltaje 2. Y sería la corriente 2 por la resistencia 2. Nuevamente, la corriente 2 es igual a la 1 y es igual a la 3 y es igual a la total, porque es un circuito serie. Entonces vale 0.2 amperes. Por, en este caso, la resistencia 2, que es 200 ohms. ¿Cuánto me da eso? 40 volts. 40 volts. Ok, gracias. 40 volts. De la misma manera podemos calcular sin ningún problema el voltaje 3, porque este va a ser igual al producto de la corriente 3 por la resistencia 3. Y esto va a ser igual a 0.2 amperes por 200 volts. Perdón, 200 ohms, que es el valor de la resistencia 3. Y esto me da también 40 volts, ¿no? Muchachos, está por terminarse la sesión. Nos queda un minuto en el reloj. Les voy a pedir que en cuanto se termine la sesión nos reconectemos para continuar. Pero en este punto estamos llegando a que ya determinamos los 3 voltajes y podemos recordar en este punto cuál es la relación entre estos 3 voltajes individuales y el voltaje total, muchachos. ¿Cuál es? La suma de los voltajes es igual al voltaje total. Ok, la suma de los voltajes. Entonces puedo expresar en este momento que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Y así como están acomodados mis voltajes, los puedo sumar directamente, porque aquí tengo el 1, el 2 y el 3, y sumados me dan 100 100. volts. 40 más 40 me dan 100 volts, que eso es precisamente el voltaje total. Y entonces, pues ahí estoy corroborando que se cumple también esta condición del circuito paralelo.